Las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura ni el pensamiento del equipo de producción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Macarena Podcast. El día de hoy estamos con el doctor especialista en psiquiatría, el doctor Juan Carlos Ramírez Valdivia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, un placer poder compartir con ustedes un poco sobre uno de los trastornos que mucha de la población tiene desconocimiento, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es el TOC o trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, primero aclarar que hay el TOC, que es solamente trastorno de ansiedad, y el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Explicar que las obsesiones no es lo que se piensa habitualmente en el lenguaje popular, ¿no? Estoy obsesionado con una persona. Hablamos de pensamientos, de imágenes, de impulsos que aparecen de manera involuntaria en la persona y que le generan mucha ansiedad. Y que muchas de estas personas que tienen obsesiones llegan a desarrollar las compulsiones, que es una respuesta ante esa ansiedad generada por las obsesiones y que se caracteriza por comportamientos, por patrones, por impulsos, por otros pensamientos que tratan de neutralizar la ansiedad generada por las obsesiones, ¿no? Ese sería el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad. A diferencia del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que son personas rígidas, perfeccionistas, que se preocupan mucho por los detalles, por las normas, por las reglas, que tienen una tendencia a que no pueden relegar tareas a otras personas porque piensan que no lo van a hacer tan bien como lo pueden hacer ellos. Le dedican muy poco tiempo al ocio, ¿no? Una devoción excesiva al trabajo, ¿no? Esas serían las diferencias entre el trastorno obsesivo compulsivo solamente de ansiedad y lo que es ya el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. ¿Cuáles son las características principales de una persona que tiene este trastorno? Bueno, hablando del trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, el síntoma predominante, el nerviosismo, el malestar, el sufrimiento que le generan estas obsesiones, que muchas veces trata de ocultar, a diferencia de un paciente que tenga un trastorno delirante o un trastorno psicótico, el paciente tiene conciencia que las ideas obsesivas o las obsesiones son absurdas, pero a pesar de ello no puede evitar que aparezcan en su mente y no puede evitar realizar las compulsiones, ¿no? ¿Cuál sería en este trastorno las características del cambio de pensamiento o de comportamiento? Difícil el dominio, ¿no?, del pensamiento. Directamente se requiere una terapia combinada, tanto de tratamiento psicoterapéutico por el área de psicología y tratamiento psicofarmacológico para disminuir la frecuencia de las ideas obsesivas y la ansiedad relacionada con estas ideas obsesivas. ¿Qué tan frecuente es en la población, doctor, este trastorno actualmente? Estaríamos hablando aproximadamente de 1 de cada 100 personas que llegan a tener, ¿no? Tomando en cuenta que muchas veces no llegan a buscar ayuda profesional, que muchas veces se queda como algo en el anonimato, que los familiares consideran que la persona es así, que es una persona caduca, que es una persona tardona, ¿no?, entre comillas, ¿no?, cuando en realidad estamos hablando de un problema de salud, ¿no?, que requiere la respectiva atención médica, así como cualquier otro problema de salud. ¿Cuál sería el parámetro de edad para las personas que podrían tener este trastorno? Bueno, puede iniciarse en la mayoría de los casos en la adolescencia, pero sin embargo se describen algunos casos que pueden iniciar ya en la infancia, ¿no? Ahora, hablando de lo que es ya el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, sí tendría que ser la persona mayor a 18 años como para poder considerarlo un trastorno, ¿no? Porque previo a los 18 años la personalidad todavía está en formación, ¿no? Y aclarar que es diferente lo que es trastorno de personalidad y rasgos de personalidad. Puede ser que algunas personas se sientan identificadas con algunas características que he dicho,
Pero si es que esos rasgos no son exagerados, no provocan sufrimiento, no provocan deterioro en el área académica, en el área laboral o en el área social, no llega a considerarse trastorno. Cuando ocurre en la infancia, ¿cuáles son los primeros síntomas, algunas señales que nos pueden dar? Un lavado excesivo de manos, por ejemplo, ¿no? de que el niño tenga miedo a la contaminación y empiece a lavarse de manera exagerada las manos hasta el punto de lastimarse la piel, ¿no? de provocarse heridas en la piel, o que tarde demasiado tiempo en el momento de ducharse, porque piense que necesita dedicarle más tiempo del habitual, hasta 1 hora, que haya desarrollado como un ritual en el momento de ducharse. Igual en el momento de acomodar su escritorio, que empiece a acomodarlo en un determinado orden, ¿no? Que no tenga una intolerancia a ver las cosas asimétricas, que tenga un determinado orden para los colores, por ejemplo. ¿Tiene alguna repercusión en cuestión del comportamiento? ¿Tener alguna característica de agresividad, de ser impulsivo? Lo que le puede generar es pérdida de tiempo, ¿no? Dedicar demasiado tiempo a este tipo de rituales, al punto de que llegue retrasado al colegio o no le dedique el tiempo necesario a las tareas por enfocarse, por dejarse llevar, ¿no? En este tipo de comportamientos. Como por ser distraído. Algunas Exacto. veces los padres dicen, no, lo que pasa es que ella o él, el niño, es muy distraído y no quiere prestar atención, por ejemplo. ¿Así? Así, exactamente. Doctor, ¿este trastorno siempre es relacionado con el orden y la limpieza? Bueno, puede tener varios patrones. Uno de los patrones es el de contaminación, el miedo a las enfermedades, y el más popular, ¿no? El que la persona de manera compulsiva se lave las manos por el miedo a la contaminación, o que dedique demasiado tiempo a la limpieza en el hogar, ¿no? Hasta el punto de que si una persona en promedio dedica unas 2 horas a la limpieza del hogar, esta persona puede dedicarle hasta 8 horas en dejarlo, entre comillas, perfectamente limpio. Pero también existen otros patrones: el patrón de la simetría, como ya les había comentado hace un momento, el patrón, por ejemplo, ideas obsesivas de contenido sexual, ¿no? Personas que son muy afines a la religión y que de manera involuntaria le aparecen imágenes de contenido pornográfico, ¿no? Lo que les genera angustia, y la compulsión puede consistir en persinarse, en leer la Biblia, en empezar a rezar el rosario. Ser muy extremista, ¿no? Exactamente. Doctor, existen varios tipos de TOC, y si es así, ¿cuáles serían los menos conocidos? Bueno, de los menos conocidos estaríamos hablando el de un TOC que se caracteriza por acumulación, ¿no? Esa persona que tiene una incapacidad de poder deshacerse de los objetos que son innecesarios, ¿no? Y tiene en su casa, en su cuarto, tantas cosas acumuladas que no tiene ni por dónde caminar, no tiene un espacio por donde caminar, donde hasta pone en riesgo tanto a sí mismo como a sus seres queridos. A su criterio, doctor, díganos, ¿en qué afecta este trastorno a una persona tanto en su vida familiar como laboral? Claro, en el tema de la vida familiar puede generar mucho conflicto, ¿no? Debido a que al dejarse llevar por esos comportamientos compulsivos, la persona puede tener diferencias con su pareja, puede tener diferencias con otros familiares, ¿no? Por el hecho de ser demasiado demandante, demasiado exigente con la limpieza, ¿no? Hasta el punto de llegar a tener discusiones, peleas, ¿no? Por motivo de la limpieza. En una persona que tiene estos síntomas y no es diagnosticado, por ejemplo, ¿sabe que sus pensamientos son irracionales? El tema de conciencia de enfermedad. En psiquiatría hablamos de lo que se llama insight, si el paciente tiene conciencia o no tiene conciencia de enfermedad. En este caso, el grado de conciencia de enfermedad es variable. La mayoría de los casos tienden a tener una conciencia que las obsesiones y las compulsiones no son racionales y que no deberían ejecutarse.
Sin embargo, el paciente no puede controlar el impulso, pero sí en algunos casos llegan a entrar ya hacia el lado psicótico, ¿no? Hasta el punto de que de alguna manera trata de justificar el porqué de las compulsiones, ¿no? Entonces puede haber algunos casos donde ya entre dentro de los que ya tienen falta de conciencia de enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias para una persona que no es tratada? En primer lugar, el sufrimiento, ¿no? Porque esa persona sufre constantemente, sufre día a día. Y tiene conflictos con sus compañeros de trabajo, tiene conflictos con sus compañeros de cursos, ¿no? Supongamos que es una persona que está en la universidad, tiene conflictos con sus familiares, ¿no? Le es difícil la organización, ¿no? Le es dificultoso poder desenvolverse en el día a día. ¿Esto llevaría a una depresión también? Exacto, muchas veces hay comorbilidad con otros trastornos. Dentro de ellos hay trastorno de ansiedad generalizada, episodios depresivos, ¿no? Trastorno mixto ansioso depresivo. Esto ya le suma a la salud mental de las personas, ¿no? Exactamente, y muchas veces la persona trata de ocultar sus ideas obsesivas, ¿no? No se lo manifiesta a los demás porque le da vergüenza, porque sabe que puede pensar mal de ella si le comenta en relación con sus pensamientos o en relación con sus comportamientos compulsivos. Doctor, ¿este trastorno tiene cura o solamente es tratable? Es un trastorno tratable, o sea, no se puede hablar un 100% de cura, sí hay el riesgo de recaída, pero con un tratamiento exitoso se puede manejar de manera adecuada. ¿Cuál sería el tratamiento para las personas que tienen este trastorno? Como le decía en un inicio, tratamiento psicoterapéutico con el área de psicología para la terapia cognitivo-conductual, manejar los pensamientos, manejar los comportamientos, y lo que sería el tratamiento psicofarmacológico, principalmente antidepresivos. En un inicio se puede acompañar de ansiolíticos y en algunos casos, dependiendo del grado de conciencia de enfermedad, se puede acompañar con antipsicóticos.